la segunda parte de No hablarás falso testimonio. Pero yo lo titulé El destructivo falso testimonio, para aquellos que toman notas. El destructivo falso testimonio. Como subtítulo le pudiera poner No hablarás falso testimonio, segunda parte, 9º mandamiento. Después de haber orado, entramos en el tema. Estuve investigando para la preparación de este tema y encontré que un caso muy sonado en los Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, para ser exactos, el año 2023 salió un hombre de prisión después de haber purgado una condena de 48 años. Este hombre salió de prisión a la edad de 70 años. Su nombre, Ray Glenn Simmons, fue acusado desde 1975, fue acusado y condenado por un asesinato que él no cometió. En el año 2023 se comprobó su inocencia y sale de prisión, pero toda su vida estuvo preso. Impresionante el daño que se ocasiona. Se cree que su inocente encarcelamiento, después de una condena injusta, es la condena más larga e injusta en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Como este caso, sin duda ha habido muchos casos en diferentes lugares, en diferentes países. Y este caso es uno de los muchos en los que se demuestra lo dañino de las falsas acusaciones. El falso testimonio, ¿cómo ha causado daño a muchas personas individualmente? Ha causado terribles daños a muchos matrimonios. Negocios, empresas han sido muy afectados. Iglesias, congregaciones, fieles siervos de Dios, afectados por el falso testimonio. Es por eso que Dios considera de suma importancia que todo lo que nosotros hablemos sea con verdad, con integridad, con transparencia y con fiabilidad de lo que hablamos. Por eso Dios prohíbe rotundamente el falso testimonio, para así poder evitar los terribles efectos de una mala información. ¿Cómo hace daño? Éxodo capítulo 20, versículo 16. Ahí está nuestro tema de hoy en la segunda parte. Dice, leo en Reina Valera 60, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandato, imperativo, ordenanza, no lo hagas. ¿Por qué? Porque trae terribles daños. La historia bíblica demuestra que los juicios del antiguo tiempo se basaban mayormente en los testimonios de las personas, de los testigos. En aquella época no se contaba con la investigación de las huellas dactilares como hoy en la información minuciosa de la tecnología. No lo había. No había cámaras de video que pudieran guardar escenas de un suceso. No lo había. Es por eso que los juicios eran básicamente en la confianza de los testigos. De modo que decir un falso testimonio siempre ha sido muy delicado desde el antiguo tiempo por las terribles consecuencias que acarrea. ¿Cómo olvidar a aquella mujer en el libro del Génesis capítulo 39 que acusó falsamente a un siervo de Dios llamado José? Gritó y dijo, ese hombre quiso abusar de mí. Aquí sus ropas a mi lado. Llega Potifar, escucha el testimonio de la señora
¿Y cuáles fueron las consecuencias? Encarcelamiento por un falso testimonio. Como este caso no ha sido el único en la Biblia, ¿cómo olvidar el caso de aquel joven predicador llamado Esteban en el libro de los Hechos capítulo 6? Este sí lo voy a leer. Hechos 6:11. Donde dice la Biblia que trajeron falsos testigos. ¿Cuál fue el resultado final de eso? La terrible muerte a pedradas. Dice Hechos 6:11. Mire qué terrible. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿A quién? A Esteban. Dice el verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Era mentira. Usted conoce el resultado. Entonces lo arrebataron, dice, hacia un lugar y lo mataron a pedradas. Lea todo el capítulo 6 y el capítulo 7 en su casa. Falsos testigos. ¿Cómo olvidar que los sacerdotes, cuando arrestan a Jesús, un hombre santo, sin culpa, sin mancha, sin mácula, buscaron falsos testigos para acusarle? Dios prohíbe rotundamente el falso testimonio. Mire, apenas va empezando esto, se va a poner bueno, ponga mucha atención. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 57. Leo Reina Valera 60, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Lea con cuidado el verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, vea, buscaban falso testimonio contra Jesús. Lo buscaban. ¿Quién pueda decir? ¿Quién? ¿Tú te prestas una feria y te prestas? ¿Y qué digo? Di lo que quieras en contra de él. Vamos a seguir leyendo. Para entregarle a muerte, dice al final del verso 59. Pero vea el verso 60. No hallaron falso testimonio, no lo encontraron. Sin embargo, el verso 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Yo estoy dispuesto a hablar mentira contra Jesús. Yo estoy dispuesto a decir lo que sea en contra de él. Aunque muchos falsos testigos se presentaban, dice. Pero al fin vinieron dos testigos que estos sí hablaron. Dos testigos falsos, dice ahí. Vinieron. Que dijeron, señalando a Jesús, dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios en 3 días? Reedificarlo. Jesús nunca se refirió al edificio material. Él se refería a él, su cuerpo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y Jesús callaba. Ahí hay un principio bueno para nosotros. Cuando te calumnian, cuando digan cosas falsas y mentirosas, deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios entre por ti. Él lo hará mucho mejor que tú. Ahí está un principio. Ahora, vemos por qué Dios prohíbe el falso testimonio. Por los terribles efectos que pueden ser mortales. Esteban murió a pedradas por falsos testimonios. José fue a la prisión.
Jesús muere, cumple su propósito. Mire, un falso testimonio, hay gente que cuenta los falsos testimonios sin siquiera saber que aquellos falsos simplemente son antenas de repetición. Y ahí lo van llevando y llevando, manchando la reputación de alguien sin siquiera comprobar que aquello que dicen es verdad. Mire, vamos siendo a veces portadores de las terribles consecuencias, lamentables consecuencias. Voy a leer Proverbios capítulo 18, verso 21, en palabra de Dios para todos. Proverbios capítulo 18, verso 21, palabra de Dios para todos, dice: lo que uno habla, dice en esta traducción, determina la vida y la muerte. Vea cómo tiene poder de dar vida y poder de dar muerte las palabras que uno habla. Por eso voy a volver a leerlo, dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Vea la advertencia: que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Aténganse a las consecuencias. Dios nunca tendrá por inocente al culpable. En otro proverbio vamos a leer en el capítulo 25, voy a leer en Reina Valera 60, Proverbios 25, 18. Proverbios 25, 18, dice: martillo y cuchillo y saeta aguda. Saeta aguda es una flecha. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué quiere decir este versículo? El falso testimonio, vea esto, golpea y daña más que un fuerte martillazo. Hace más daño que un cuchillo afilado. Eso es lo que quiere decir. Un cuchillo afilado entre las entrañas de una persona. El falso testimonio es comparado con el daño que ocasiona. El falso testimonio es más mortal que una flecha profundamente clavada en el cuerpo de una persona. Es mortal. ¿Cómo lo compara Dios? La Biblia dice que los testigos, cuando se hacía un juicio, porque ya explicamos que en el antiguo tiempo no había investigación de huellas dactilares, no había videos para comprobar un suceso, los juicios se llevaban a cabo confiando en la fidelidad de los testigos. Pero ¿sabe qué se hacía? Dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer. La Biblia dice que cuando alguien testificaba y el acusado era condenado a muerte, le decían a los testigos: el acusado va a morir a pedradas, pero los testigos van a ser los primeros en apedrearlo. Esto llevaba varios propósitos. Uno, si la acusación era injusta y falsa, la muerte de aquella persona iba a caer sobre la conciencia por el resto de sus vidas de los testigos. Dos, razón, si la acusación era verdadera, los testigos eran tenidos en buena estima conforme a lo que se ejecutaba en aquel tiempo. Pero si era falso, las conciencias nunca los dejarían en paz. Por eso decían: ¿tú vas a atestiguar contra este? Sí. Ok. Si es condenado, tú vas a ser el primero en lanzar la piedra. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo eso a los que trajeron a la mujer adúltera? Era parte de la ley. Vamos a leerlo. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 17, verso 6. Leo en Reina Valera 60 primero. Deuteronomio capítulo 17, verso 6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, obviamente si se encontrara culpable. No morirá por el dicho de un solo testigo, se tienen que juntar varios. Verso 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Si la acusación fue justa, se quitó el mal la persona. Pero si la acusación fue injusta. Voy a leer el versículo 7 en palabra de Dios para todos.
Deuteronomio 17:7 en palabra de Dios para todos. Dice: los testigos serán los primeros en tirarle piedras para matarlo. Y luego lo hará todo el pueblo. De esta manera quitarás de ti la maldad. Pero se cree que una de las razones por las cuales los testigos eran los primeros era para que pensaran muy bien lo que iban a testificar. Si su testimonio era falso, sobre sus conciencias iba a caer la muerte de alguien inocente. Interesante. Este principio, hermanos, de tener mucho cuidado sobre la acusación de alguien inocente, este principio está vigente hasta el día de hoy. Mire, todo aquel que acuse falsamente a otro será llamado a cuentas por Dios por los daños ocasionados ante el acusado. Va a ser llamado a cuentas por Dios. No, es que ese hermano Marco se roba el material en su trabajo. No, es que por allá dicen que vieron al hermano Alonso con otra mujer. No, es que vieron al esposo de la hermana Angélica con otro. Y si no es verdad, el testigo falso debería pensar muy bien lo que testiguaba, porque de ser descubierto en aquel tiempo, de ser descubierto su falsedad de lo que testificaba, la pena de muerte se invertía y los mataban a ellos. ¿Quiere leerlo? Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Creo que es Reina Valera 60. Dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. En relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, acusado y acusador, y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. O sea, no se dejen sobornar, no se inclinen, no, hagan justicia. Inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren, escuche y lea, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no lo compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si testificó mal, mal le va a ir. Qué impresionante. Hace alrededor de algunos 10 años, una oveja acostumbraba a ir a nuestra casa con el propósito de siempre acusar cosas perversas de otras personas. Cosas que por lo pronto nosotros no sabíamos si aquello era verdad, pero nosotros notábamos que la motivación de la información no era el propósito de solucionar aquello, sino de dañar la reputación. Un día mi esposa y yo decidimos decirle a esta persona: todo lo que usted nos diga lo trataremos con los acusados y diremos quién nos dijo tal información. Y si hay necesidad de juntarlos, lo haremos para que esto se solucione. Jamás volvió. No volvió. Dejó de ir. A lo cual nosotros nos dimos por enterados que era más el deseo de... ¿Conoce usted personas así?
Qué feo. Un falso testigo es como una bola de nieve. Una vez se echa a rodar, se hace cada vez más grande. ¿Por qué? Porque una de las deficiencias de los seres humanos es añadirle información a lo que recibimos. Si alguien ve un accidente en la carretera, no, pues hubo un accidente en el kilómetro fulano, y va y lo cuenta al otro. El otro dice, dicen que en el accidente fulano de tal se mataron 3 o 4. Ya mataron 3 o 4. Otro va y dice, aquella información termina en una carambola, no sé cuántos trailers participaron, y no fue así. Una mala información es como una bola de nieve que va rodando y cada vez se hace más y más grande. A veces se convierte en un chisme la mala información. Quiero aclarar que un chisme no siempre es falsa información. A veces algo que se dice es verdad, pero a veces se dice con la intención de dañar. El chisme lleva la intención de dañar la reputación de alguien. El problema es que se le va añadiendo. Escuché a alguien decir, el problema del chismoso es que lleva el profundo deseo de descubrir cosas que fuera mucho mejor mantenerlas en secreto. El problema del chismoso es que quiere correr con agua a calentar para el café. Esto está bueno. Ese es el problema del chismoso. Lleva el deseo de evidenciar cosas que fuera mucho mejor mantenerlas en secreto o decirlas solamente a la persona adecuada, en la forma adecuada. Le doy un consejo. No le ande contando asuntos delicados a cualquier persona. Fíjese muy bien. No todos tienen el deseo de solucionar tus asuntos. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia. Ahorita lo vamos a leer. Gente que tiene solamente el deseo de correr y llevar y traer. Una vez más le pregunto, ¿conoce a alguien así? Es conocido. Es más, hasta le dan los apodos. En mi rancho había una señora que le llamaban la tía Chepa. Ella se encargaba de llevar, traer. Y ya después le daban el apodo a todos. Ira, llegó tía Chepa, pero ya llevaban el enfoque de Ira. El problema es que se divulga de mala manera. Mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 16. Leo en Reina Valera 60. Mire la ordenanza, el consejo de Dios. Levítico 19, 16 en Reina Valera 60 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego ya se fijó quién firma. ¿Quién firmó? Casi nadie. Yo, Jehová. Cuidadito con andar de bocones y deleitándose en llevar y traer. Cuidado. El chismoso necesita oídos que se deleitan en estar escuchando. A veces hay gente que dice, yo no dije nada, yo no ando diciendo, pero hay quienes se deleitan en oír. Aguas, ahorita vamos a ver algo más al respecto. Este versículo 16 leído en la traducción del lenguaje actual se lee de la siguiente manera. Dice, no hagan chismes de nadie. Si van a hablar, pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona. Vea cómo un chisme. Yo conocí una persona de primera mano. Conocí una persona, hermanos, de primera mano, que dijo,
muchas cosas que otras personas no dijeron. Y hubo muertes de por medio. Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Y hubo muertes de por medio. Ojalá y se arrepienta esta persona. Vea qué puede ocasionar el chisme. Fulano anduvo con la esposa de fulano, se entera el marido de la otra y sin deberla ni temerle al otro, vamos, va y lo mata, ya sea con una bala, un cuchillo, no sé, qué sé yo, y lo mata y no es verdad. Chisme, falso testimonio. La gente malintencionada y chismoso siempre desean ser los primeros en llevar y traer, desean los primeros en repetir aquello, en ser los primeros que se enteran y ¡bum!, lo desparraman y causan terribles daños. No les interesa investigar si aquello fue verdad o no, lo divulgan. Miren lo que dice Proverbios 16:27, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Proverbios 16:27. Mire cómo Dios mira, cómo Dios le llama a esas personas que se deleitan en llevar y traer. Esas personas que se deleitan en hablar mucho. Hay gente que habla hasta de sus propios hermanos carnales, de sus propias hermanas, de sus propios hermanos. Mire cómo Dios les ve, cómo Dios les dice. Dice Proverbios 16:27, dice, el perverso, dice, solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. Vea lo que dice el verso 28. El perverso arma líos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. Qué lamentable que buenas relaciones, buenas amistades sean afectados por gente chismosa. Dios dice, yo los veo como perversos a esas personas. Personas que han tenido buenas relaciones y de repente se dejan de hablar. Porque otro fue y les sembró veneno, armando líos, dice este versículo. ¿Sabía que la Biblia dice que esto es algo que Dios aborrece, detesta? En el hebreo dice que es como que a Dios se le movieran las entrañas, como si se le revolviera el estómago de ver que alguien hace eso. Quiero que vaya conmigo para leer esto en Proverbios 6:16, en palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Proverbios 6:16. Quiero aterrizar en el verso 19. Dice, el Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades. Y vea el verso 19. El falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Dios lo detesta, dice. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto que buenas relaciones sean afectadas por un chismoso? No le va a ir nada bien. Y no es mi deseo, pero usted va a admirar personas enfermas, sin paz. Podrán tener incluso cosas materiales y no son felices. Y pueden ver a otro que frijolito y hay unas simples tortillas de harina y un queso fresco ahí. Y aunque los otros tengan manjares de carnes, y siempre andan envidiando y hablando, no les va bien. La Biblia dice, Dios detesta a ese tipo de personas que dañan las buenas relaciones, las buenas amistades, la buena integridad de un matrimonio, lo dañan. Dios nunca va a tener por inocente al culpable.
a todo aquel que cause daños con chismes, con falsos testimonios. Tarde que temprano le va a venir la reprensión de parte de Dios. Pero Dios quiere evitar eso, por eso tiene el mandamiento: no lo hagas. No andes hablando falso testimonio. Si de esa pata cojeabas, si de eso adolecías antes de ser cristiano, en boca cerrada no entran moscas. Cuidado. El falso testimonio y el chisme es toda aquella información que lleva el propósito de dañar, como he dicho anteriormente, la reputación ajena. Ahora, si bien es verdad que no toda información negativa lleva el sello del chisme o de falso testimonio, eso no quiere decir que alguna información negativa no se tenga que decir, siempre y cuando lleve el propósito. A ver, voy a hacer una pregunta acá. A mi hermana Imelda, que está aquí más cerquita. Yo creo que a ella Dios bendiga a sus hijos. Es un ejemplo lo que voy a poner. Sus hijos son sanos y buenos muchachos, pero es un ejemplo. Imagínate que alguien se enterara que los cuates acostumbran drogarse. Todo el mundo sabe, menos ellos, los papás. Yo creo que todos los padres valoraríamos mucho que alguien nos dijera de buena manera, con buena intención, con buen propósito, con buena motivación, que nos dijeran: oye, hermano, mira, necesito platicar contigo. Tal vez no lo sepas, tal vez sí, pero he visto que tus hijos se drogan, no sé si lo sepas. Tengo prueba de ello, yo los he visto. Y te lo quiero decir a ti antes de andarlo llevando, para que tomes cartas en el asunto, los cuides. Yo creo que todo padre agradecería que alguien le informara con buena intención, con buen propósito, con buena motivación. Entonces, que algo se informe, alguna información negativa, improductiva, no quiere decir que sea chisme o falso testimonio. ¿Cómo olvidar el caso que sucedió en la iglesia en Corinto? Y alguien le informó al apóstol Pablo. Eso no fue chisme. A menudo nos encontramos con un proverbio que la gente dice: te voy a contar algo, pero no te voy a decir quién me dijo. Se dice el pecado, pero no el pecador. No, fíjese que eso aquí no funciona. Siempre que a nosotros nos digan algo, nosotros atenderemos el asunto con aquella oveja, pero tenemos que decir la fuente de información. Porque es bíblico. Porque el que informó lleva el propósito, la intención, la motivación de que aquello se solucione bajo los estándares puestos por Dios, por su palabra y por su Espíritu Santo. Eso no es chisme, eso no es falso testimonio. Quiero leer 1 Corintios 1:10. Dice, leo en Reina Valera 60, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese era el problema, había discordia. Lea el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Los de Cloé era una familia. Una familia que tenía buena intención. Imagínate el apóstol Pablo que le llega a esta familia y le dice: Pablo, necesitamos platicar contigo. Sí, los escucho, díganme. Hay un caos en la iglesia en Corinto ahorita. Hay un montón de grupos. Unos dicen que son de Pedro, otros que son tuyos, de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Y es un problema. Y necesitamos que nos des un consejo. Imagínate Pablo diciendo: yo voy a enviar una carta, pero voy a decir quién me dijo. No, sin problema. Sin problema. Porque nuestro propósito no es que se manche la reputación de la iglesia, sino que se solucione el problema. Y voy a volver a leer el versículo 11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Cuando nosotros nos han dicho, le quiero decir algo de fulano. Muy bien, hermano. ¿Cuál es tu intención de la información? ¿Cuál es tu motivación de la información? No, para que usted sepa. Muy bien, para que sepa. Pero luego que sepa, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es tu motivación? No, pues que lo discipline, No, espérame. Gálatas 6:1 dice, hermanos míos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que después ustedes sean tentados y necesiten el amor, la amabilidad y la mansedumbre en otros. El propósito de una información es la restauración, es cuando algo así se dice, no es chisme, no es falso testimonio. Esta información que el apóstol Pablo recibió, información de algo negativo, dicho por una familia con buen sentido, con buena intención, con el propósito de solucionar aquel problema. Esta información es buena. Cuando alguien te platique algo así, es bueno. Miren, las ovejas no son tontas. Ustedes tienen al Espíritu Santo y se van a dar cuenta cuando alguien te platica algo, aunque hay algunos bien lisonjeros, mano. Y te lo digo con buena intención. Y saliendo de ahí, va y se lo contó al otro, y va y se lo contó a otro, y se lo contó a otro. Cuidado. Encubrir, por otro lado. Encubrir, sabiendo que alguien hizo algo malo. Y uno dice, no, pues yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo recuerdo cuando joven, yo fui testigo de muchas malas cosas y me vi en ciertos apuros, en ciertos aprietos. Les he platicado a ustedes que, bueno, así de rápido les platico. Desde que yo nací hasta los 11 años me criaron los abuelos, de los 11 años hasta los 19, unos tíos. Pero en esa familia llegué a ver cosas que tenía que solapar al tío para no dañar a la tía. Y yo decía, ¿qué hago si la que es la tía directa es ella, el tío político es él? Amo a ambos tengo muchas cosas que agradecerles, estoy en una encrucijada, ¿qué hago? Ándese que un día la tía, por eso siempre he dicho que las mujeres deben de trabajar en la DEA, en la Interpol, en la judicial, en la federal, no sé, porque se proponen investigar y te investigan hasta el acta de nacimiento del que todavía no ha nacido. Tienen algo. Y que la tía investiga y encuentra la infidelidad y encuentra a uno de los involucrados, era yo. ¿Por qué no me dijiste? Me dijiste, pues ¿cómo le hago? Es que tengo ambos que agradecerles a ambos. Tienes que agradecernos a ambos, sí. Y en muestra de gratitud hacia él, me dijo la tía, ¿guardaste silencio? Sí. Bueno, me dice, ahora muéstrame gratitud a mí, llevándome a la casa donde está la otra señora. No me haga eso, tía. Sí. Pues tuve que llevarla. Explotó la bomba. Ahora, esto ya ha traído a la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, encubrir algo que está haciendo daño a una congregación, alguien que está planeando una división, encubrir algo que está haciendo daño a una familia, encubrir algo no productivo, es algo realmente malo. No decirlo con la motivación adecuada, con las intenciones correctas a la persona correcta, es algo malo. Pablo escribe a Timoteo. Recordemos que las cartas a Timoteo eran cartas personales, eran cartas privadas. Hubo cartas que Pablo mandó a las iglesias, pero hubo cartas personales como a Timoteo, como a Tito, como a Filemón. Eran cartas privadas que Pablo en ningún momento él pensó que esto iba a ser público. Sin embargo, fue aprobado por el Espíritu Santo para que fuera parte de las Escrituras para enseñarnos en el tiempo de hoy. Entonces Pablo
le da una advertencia a Timoteo cuando le escribe en su segunda carta. Y dice en la segunda carta, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15, Pablo no le encubre un posible daño que le iba a llegar a él. No se lo encubre. Y dice en 2 Timoteo 4:14, Alejandro el calderero, calderero quiere decir soldador, herrero. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor se encargue, el Señor le pague conforme a sus hechos. Yo no voy a tomar venganza, Dios se encargue de él. Pero vea el versículo 15, guárdate tú también de él. Ten mucho cuidado. Cuando se dice con buena intención algo, mira, cuídate de fulana persona. Cuídate de este, cuídate de aquel. Ten cuidado, pero mira, solo ten cuidado. Y normalmente quienes detectan más eso son las esposas, como que tienen en el mundo se le conoce como el sexto sentido. Y ahí están con los hijos. No me da buena espina esa muchachita, mi hijo. Pero más es buena onda la chamaca. No sé, algo aquí me dice. Ese amigo tuyo, a los esposos le dicen, no sé, hay algo que choca conmigo, no sé qué es, pero... Y con el paso del tiempo se da cuenta y sale la frase tan conocida, ¿verdad? ¿Cuál es la frase tan conocida? ¿Te acuerdas que te dije? Entonces es bueno advertir. Alguien pudiera decir, pero ¿qué pruebas tienen? No sé, es que en los dones, en 1 Corintios 12, a eso se le llama como el don del discernimiento de espíritus. A veces el Espíritu Santo te dice, aguas con ese, aguas con este otro. Entonces estas cartas fueron privadas, pero va la advertencia del cuidado también. Cuídate. Ahora vemos, la enseñanza que encontramos en este pasaje de Timoteo es que podemos advertir de forma personal y privada de cierta información que sabemos a otros compañeros, siempre y cuando el Espíritu Santo te lo apruebe. Ten cuidado. Yo recuerdo que en una ocasión una ovejita de aquí empezó a tener relación de amistad con otra señora que también decía ser cristiana, pero no daba buen testimonio. Y mi esposa me decía, traigo aquí la carga de decirle a la ovejita que tenga cuidado porque esa amistad le va a dañar. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No te lo guardes. Dile que tenga cuidado. Una advertencia. Bueno, cuando nosotros nos enteramos de que algo malo sucedió, que alguien habló mal de ti, alguien dijo falso testimonio, la Escritura no dice que vayas y lo divulgues en las redes sociales. Ya hemos hablado bastante en los últimos 2 mensajes que he predicado, tanto aquí como en Hermosillo. La Escritura dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Podemos encontrar esa regla en Mateo 18, del verso 15 al verso 17. Ve, arregla el asunto. El asunto es que estamos tratando aquí el tema del falso testimonio que puede convertirse en chisme. Hay gente que le encanta, hermanos, le encanta andar llevando y trayendo. Le encanta. Hay gente que le encanta distribuir, le encanta encender la mecha. No sé qué pasa, ¿verdad? En la cultura de las familias mexicanas, o no sé si nada más en mi familia suceda, que se acostumbra mucho el hábito de hablar del que no está. Se habla mucho del que no está. La pregunta es, ¿y cuando no estás tú? Cuando no estoy yo. Y a veces cuando se hacen tipo de reuniones familiares y nos quieren hacer partícipes, ¿verdad, Gonzalo, que así es fulano de tal? No, yo no sé. Ay, no te hagas. No, es que no me consta.
Y mi esposa le agarra una incomodidad y me empieza a mandar mensajes subliminales, luego hace como que le duele el cuello y así. Y pues es bien incómodo estar en lugares así. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para ver a quienes mira Dios con agrado. Ahorita ya vimos a quienes mira con desagrado y qué es lo que Dios detesta. Y aquí va incluido en este Salmo 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 15. Dice David, el salmista, en esta traducción dice: Señor, dice David, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? ¿A quiénes son a los que, parafraseando un poco, a quiénes recibes tú con agrado cuando vienen ante ti? A ver, vamos a ver. Verso 2. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Dice el final de este verso 2. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Verso 3. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Cuán agrado es para Dios. Ir ahí se está postrando mi hijo Carlos. Él se cuida del chisme, no se cuida de no andar hablando del vecino. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Está ese canto. Y en tu santo monte habitará el limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y no desea a su vecino el mal. Jehová lo bendecirá. Eso dice en la Reina Valera 60 este mismo. Dice el versículo 4, dice: los que desprecian a los pecadores descarados. Esto de los que desprecian se refiere, desprecian las actitudes y no quieren participar de esos actos. Y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados, dice. Dios honra. Dice el versículo 5: los que prestan dinero sin cobrar intereses. ¿Sabía usted que no se vale el cobrar intereses entre cristianos? Te puedo prestar 500 pesos, hermano Héctor, pero de aquí a una semana me pagas 600. Si te tardas 2, 700. Y así sucesivamente. Te tardas 3 semanas, me pagas 800. Haciendo negocio con la necesidad de tu prójimo. Entre cristianos, ya no. Retomo el verso 5. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Qué hermoso es que Dios nos vea con agrado y no con desagrado. Qué feo que Dios pueda ver a alguien con desagrado y decir: ay, va el chismoso este. Cómo le encanta llevar y traer. El falso testimonio y el chisme es muy deleitoso a la lengua perversa, lo acabamos de leer ahorita. Yo dije hace un momento, el chismoso necesita gente con oídos que se deleitan en escuchar. ¿Y qué más? ¿Y qué más te dijo? Fíjate, ¿y qué supiste? De veras, ay, fíjate el hermano, qué calladito se lo tenía. Acabamos de tratar un asunto con un pastor, un buen amigo nuestro. Se le acusó falsamente de haber caído en adulterio. Mi esposa y yo estuvimos presentes con él. Agradecemos a Dios por la confianza y por su integridad y respeto. Me reservo, por supuesto. Y por último se comprobó, se cariaron los acusadores y resultó que era una falsa acusación. La congregación asistían, pero con cara de fuchi miraban al pastor. Subía a predicar el pastor y todos. Qué dañino, afectando un matrimonio, una congregación. Debemos de tener mucho cuidado con sazonar el chisme, sazonar que los oídos estén. A ver, échale, estoy listo. Mucho cuidado, porque la lengua perversa necesita de oídos perversos. Oídos que se deleitan
en poner atención sin la mínima intención de solucionar aquello. Corta de tajo, hermano, corta. Mira, ¿sabes qué? Si esto no lleva el propósito de solucionar aquello, mejor ni me digas nada. Así que si alguien se presta para oír perversamente, escúcheme bien, y ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia. Ese oyente se expone, escúcheme bien, ese oyente se expone a ser el próximo del que hablen mal. Y la Biblia lo dice. Proverbios 20:19, palabra de Dios para todos. Proverbios 20:19, palabra de Dios para todos. Mire qué feo esto. Proverbios 20:19, palabra de Dios para todos, dice: el chismoso no es digno de confianza. ¿Tú le contarías algo íntimo, personal a un chismoso? Yo no. Qué insensatez que alguien cuente algo íntimo, algo personal a un chismoso. Mejor ve y públicalo en el periódico. El chismoso, dice, no es digno de confianza. ¿Por qué? Bueno, dice, no busques la amistad del que habla demasiado. No te relaciones mucho con esa persona. No confíes en el chismoso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tú serás el próximo personaje de su siguiente conversación. Eso es lo más probable. ¿Y qué va a decir? Hasta lo que no. Hace no sé cuántos años atrás, pero hace algunos 7, no sé cuántos años atrás, nosotros ayudamos a una persona, y lo que les platico, de verdad, en el Señor se los digo, el Señor juzgará mi corazón. Se los platico con el corazón sano. Nosotros ayudamos a una persona que estaba en necesidad. Y nosotros acostumbrábamos poner tianguis en ese tiempo, pro templo, construcción. Y esa persona llegaba desde muy temprano a casa y se iba muy tarde, ayudaba a la venta, le ayudaba a mi esposa en los quehaceres, le ayudaba. Y nos enteramos del montón de cosas que anduvo diciendo después. Pésimas cosas de mi esposa. Y mi esposa, ¿cómo le dolió? Y dijo, qué terrible, dice mi esposa, las personas que más hemos ayudado con todo el deseo de nuestro corazón, ve cómo nos pagan. Y anduvo diciendo un montón de cosas. Mi esposa es de temperamento firme, es de carácter firme, ella es de pocas palabras, pero cuando habla, piensa muy bien lo que dice. Y lo que no le agrada lo dice con sabiduría, pero con firmeza. No, pues anduvo diciendo un montón de cosas esta persona. Nosotros le perdonamos, Dios lo sabe. La Escritura dice, no confíes en el chismoso. No platiques ningún asunto delicado cuando haya personas que no son dignas de confianza. Te va a llevar en boca de todos. No lo hagas. Te va a hacer un profundo daño. Y lo que tú digas, aunque él te esté contando, oye, ¿supiste de tal caso? En serio, mira qué cosas suceden. Aunque tú no hayas añadido aquella plática que él te diga, después él va a decir, no, ya estuve en la casa de la hermana Olga, yo. Y la hermana Olga está de acuerdo con lo que yo pienso. Ella y yo platicamos que esa persona es así. Hasta la hermana Olga me dijo esto y esto y esto otro. Ya esa persona después va a decir, no, es que la hermana Olga y la otra fulana de tal andan diciendo. Ya después la otra persona se entera, no, es que tú dijiste de mí. Pues, ¿y a qué horas? Yo no dije eso. Por eso la Biblia dice, no confíes en el chismoso. Te va a meter en un lío. Te va a acarrear situaciones dañinas y terribles consecuencias. Por eso es que Dios detesta el falso testimonio. Hay tantas advertencias, muchas advertencias. Por eso debemos de tener mucho cuidado. A mi esposa frecuentemente la buscan señoras para consejos. Y ni yo ando preguntándole,
Oye, ¿qué quería la hermana o qué quería la señora? Si mi esposa tuvo a bien platicarme, está bien. Si no, yo me doy por enterado que es un asunto que entre mujeres ellas platicaron. A veces me platica el asunto. Oye, me dice, pasa este asunto. Le digo, mira, te doy un consejo. Dile a la hermana o dile a la señora que ese asunto, por favor, no lo platique. Por favor, no lo diga. Lo buscan la buscan a mi esposa hasta personas que no son cristianas. Hace algunos 6 años la buscó una señora que no es cristiana y le dijo, tengo un problema, le dijo, en mi relación conyugal. Somos bien jóvenes, pero no sé, siento que mi marido no le atraigo, no me busca en ningún sentido. Y le digo a mi esposa, ¿qué le dijiste? Y me dice mi esposa, lo pertinente, le dije que tuviera mucho cuidado. Porque si esa señora va y le platica ese asunto a la otra vecina y la otra vecina no es cristiana y la vecina le platica a su mismo esposo, su esposo va a decir, una señora, falta de atención, de buen cuerpo, no va a faltar el mismo acomedido. Oye, ¿no te gustaría que yo supliera tus necesidades? Mucho cuidado a quién platican las cosas. Mucho cuidado. ¿Dónde? Hay que cuidarnos de todo eso. Hay que ser sabios en todo esto. Y esto va para todos, hombres, mujeres, todo género. Mucho cuidado con divulgar cuando alguien te confíe algo. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene personas con las cuales usted puede hablar confiadamente de algún tema serio? A ver, levanten su mano. Quiero ver si tienen amigos ahí. Que sepan ustedes, yo voy a platicar de este tema y no me lo va a ventilar. Me va a ayudar. Qué bien por los que levantaron la mano. Los que no, sí hay. Sí hay gente temerosa de Dios. Gente bien intencionada. Sí hay. Y quiero finalizar donde inicié, en el mandato del Éxodo capítulo 20, 16, el mandato de Dios. No anden hablando falso testimonio, no lo digan. Causa mucho daño. Fíjese, son 10 mandamientos y llevamos 17 temas. Falta el último mandamiento. Y no sé cuántos temas vayan a salir del último. Y quiero finalizar. Éxodo 20, 16 y oramos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y si tienes algo que sentir, dice Mateo 18, 15, ve y dile a él. Ve y dile a esa persona. Ese es el orden bíblico. Hoy se acostumbra mucho las redes sociales, se hacen un video uno con el otro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos llene de sabiduría para valorar cuando alguien abre su corazón. Cuando alguien abre su corazón te entrega lo más íntimo, lo más personal. Cuídalo. Cuida las buenas amistades. Fomenta las buenas amistades. Cuídalo. Cuídense, cuidémonos los unos a los otros. Cuidado con andar divulgando. Señor, muchas gracias, Padre eterno, por tu palabra, por la exhortación de hoy, por las advertencias, Señor. Y lo que en otro tiempo, Señor, en el pasado, a partir de hoy hacia atrás, que hayamos hecho, incluso si fuimos partícipes de algo, de algún falso testimonio, de divulgar una información que no debíamos decir. Señor, perdónanos.
Porque quizá gente nos ha dañado a nosotros, o quizá a veces nos hemos prestado para dañar la reputación de alguien más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir tu ley moral, Señor. A obedecer tu palabra. A crecer, Señor. A crecer bajo tus leyes, tus estatutos, tus buenas ordenanzas, tus buenos deseos. Porque es bendición, Señor, para nosotros. Ayúdanos a cuidar, a protegernos los unos a los otros. Que de buena manera le digamos a alguien más: hermano, detén esa información, ya no la digas. Observo que tu motivación es incorrecta. Ya no lo hagas. Observo que tu información es falta de confianza. No estás completamente seguro de lo que dices. No lo digas. Porque puede ser mentira y puedes estar dañando la imagen de alguien más, su integridad. Señor, hemos visto a raíz de tu palabra, de una forma amplia, Señor, hemos visto cómo tratar los asuntos, Señor. Gracias. Que seamos atentos a tu voz y obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte el aplauso.